Bueno, pues vamos a ver esta pequeña capacitación de Templo Historia Familiar, donde vamos a ver la importancia que tiene el asunto del, o sea, el llamamiento del líder de Templo Historia Familiar y de los consultores. He visto que en el barrio vuestro tenéis bastantes consultores. Aquí he contado yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 consultores contando con los consultores que hay para la estaca. Los consultores de la estaca podéis también agregaros y colaborar con los consultores de barrio también, aparte que se quede la estaca, porque es muy importante que trabajéis en equipo para que también ayudéis a los miembros, a los nuevos conversos, a poder tener su árbol de historia familiar, a llevar hombres al templo, a hacer intersecciones y cosas de esas, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, vamos a ver en un principio un vídeo de Lerle Remlund que habla sobre estas cosas. ¿La escucháis? Me parece que no se escucha, ¿no? Un momento, voy a compartir otra vez. No, no se escucha. No se escuchaba. ¿Quién lo capacita a usted? ¿Quién es su líder? ¿Quién le da asignaciones? ¿A quién rinde cuentas? ¿Y quién le ayuda? Si Aquí está la hablando de los respuesta es consultores. no estoy del todo seguro, o si solo se le quedan mirando, ¿a qué se debe la confusión del consultor de templo y de historia familiar de barrio? ¿Es porque las cosas han cambiado en el último año y todavía están tratando de comprender e implementar las nuevas instrucciones? ¿O será que el obispo y el presidente del quórum de élderes no han comunicado qué modelo de liderazgo están usando? Ya sea el número 1 en azul, el 2 en rojo, el 3 en verde o el 4 en morado. Miremos el número 1, el modelo azul. Un consultor rinde cuentas al líder de templo e historia familiar de barrio, quien trabaja con la presidencia del quórum de élderes, que supervisa la obra bajo la dirección del obispo. Para desviarse de este modelo estándar de liderazgo se requiere una buena razón, la conformidad del presidente de estaca y la confirmación del Espíritu Santo. En ramas y barrios pequeños, algunos de estos llamamientos se pueden consolidar como se muestra en las siguientes diapositivas. Si no se ha llamado a un líder de templo y de historia familiar de barrio, uno de los consejeros de la presidencia del quórum de élderes toma esa función. Eso se debe a que el presidente del quórum de élderes por lo general delega esa responsabilidad a uno de sus consejeros. Si el presidente del quórum de élderes no ha delegado la asignación, el modelo de liderazgo sería el siguiente. Si el obispo no ha delegado al presidente del quórum de élderes, el modelo sería este. Obispos y presidentes de quórum de élderes, por favor, decidan el número 1, el 2 o el 3 o el 4 y que no sea un secreto. El uso eficaz de los consultores de templo e historia familiar de barrio es esencial para cumplir con una responsabilidad que viene de lo alto. Malgastar la buena disposición de un fiel consultor de templo e historia familiar de barrio es muy descorazonador. El modelo de liderazgo de barrio no debe ser ambiguo. Recomendamos el modelo número 1 para la mayoría de los barrios, con el fin de ayudar a todos los líderes de barrio a cumplir con la obra de salvación. La primera presidencia y quórum de los 12 han autorizado una reunión de coordinación de templo e historia familiar, así como un plan de templo e historia familiar de barrio. Analicemos el plan primero y después la reunión de coordinación. El Consejo de Barrio desarrolla y analiza un plan sencillo de templo e historia familiar y el obispo lo aprueba.
El plan incluye formas de elevar la visión y actitud generales del barrio hacia la obra del templo y de historia familiar. Un plan de templo y de historia familiar de barrio podría cubrir la participación de niños de 10 y 11 años en la obra de historia familiar y de alentarles a ser dignos para utilizar una recomendación de templo de uso limitado. Cómo involucrar a todos los nuevos conversos de 11 años en adelante en la obra de historia familiar y facilitar la obtención y el uso de una recomendación de uso limitado. También puede incluir un plan para ayudar a miembros del barrio quienes no tienen sus 4 generaciones en Family Search y ayudar a las personas asignadas a prepararse para el templo tal como se asigna, cómo alentarlos, coordinar y facilitar la asistencia al templo, y eso es muy importante, sin establecer cantidades determinadas ni sistemas de informes sobre la asistencia al templo. Para que los consultores de templo y de historia familiar participen, se podría llevar a cabo una reunión de historia familiar de barrio. Tener un grupo de personas dedicadas que se reúne genera un entusiasmo hacia la obra y la mantiene en la mente de los líderes del barrio a medida que ayudan a los miembros del barrio. El propósito de dicha reunión es coordinar la obra del templo y de historia familiar de barrio, incluso la implementación del plan de templo y de historia familiar del barrio. La reunión se realiza con regularidad. El líder de templo e historia familiar de barrio asiste y es quien dirige la reunión con los consultores de templo y de historia familiar de barrio. Tan a menudo como lo permitan las circunstancias, también asisten un miembro de la presidencia de la Sociedad de Socorro y un miembro de la presidencia del Quórum de Élderes. En ocasiones, se podría invitar a los misioneros de tiempo completo. Con un plan sencillo y claro de templo e historia familiar de barrio, la reunión de coordinación no debería durar mucho. Debería estar centrada en las personas y ocasionalmente podría hacerse a distancia. La meta no es solo tener la reunión. La meta es coordinar la obra del templo y de historia familiar en el barrio. Los mensajes de texto, correos electrónicos pueden a veces cumplir con esta coordinación. En otras ocasiones, la reunión puede ser más eficaz cuando se lleva a cabo en persona. Estas son las invitaciones. Por favor, clarifiquen los patrones de liderazgo para los consultores de templo e historia familiar e implementen reuniones de coordinación de templo e historia familiar de barrio y planes de barrio de templo e historia familiar. Al hacerlo, el Señor acelerará su obra en ambas partes del velo y ustedes serán bendecidos en el proceso. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Y cómo se llevó eso tan rápido? Bueno, hermano, pues este ha sido el vídeo cortito que hemos visto del Elder Remlund, hablando sobre los diferentes modelos de liderazgo de templo e historia familiar. La gran obra es la obra misional, y la obra del templo, historia familiar, es la misma obra, es la obra misional, tanto aquí como al otro lado del velo. Y no tiene la mochila. Hay una tendencia a que se separe ambas obras, pero la obra es la misma. ¿Okay? ¿Qué te pasa? Entonces, ¿hay alguien que tiene por ahí los micrófonos encendidos? Debería de quitarlo, por favor. Entonces, la obra misional, como vemos aquí, se extiende al otro lado del velo. Y el presidente Corrado ha dicho que aprovechásemos a los líderes de templo e historia familiar de barrio. Un momento que voy a mirar una cosa. Ahora ya existen
en casi todos los barrios tenemos la figura, o sea, el llamamiento del líder de templo de historia familiar. Hace poco solamente estaban los consejeros de la presidencia del quórum que estaban asignados, que eran los que hacían también de funciones de templo de historia familiar. Vamos a seguir viendo un poquillo más detenidamente los diferentes modelos de liderazgo. ¿Okay? Este es el primer modelo de liderazgo que habla el Elder Remlund, que es el que debe haber en todos los barrios siempre y cuando haya suficientes miembros. Todos los barrios de la estaca, excepto las dos ramas que tenemos, tienen suficientes miembros para llevar a cabo este modelo. Si no se llevase este modelo, tiene que ser una condición especial que tendrían que comentar, como ha dicho antes el Elder Remlund, incluso con el presidente de rama, el motivo de por qué no se tiene este modelo, ¿no? Entonces, en este modelo vemos, como dijo antes el apóstol Remlund, que el consultor de templo de historia familiar depende del líder de templo de historia familiar. El líder de templo familiar trabaja junto con el consejero de la presidencia del quórum de Elder asignado, el presidente del quórum y el obispo, ¿no? O sea, depende del consejero de la presidencia del quórum que tiene asignado la obra del templo de historia familiar. También tenemos una consejera de la Sociedad del Socorro que está asignada a la obra del templo de historia familiar. Si tenéis alguna pregunta, me cortáis y comentamos la pregunta. ¿Okay? Entonces, este es el modelo estándar que le llaman porque es el que debe de haber en todos los barrios. Los barrios de Granada tiene ya este modelo porque tiene un líder de templo de historia familiar que es el hermano Junior Silva. Creo que es. Que no sé si está aquí todavía o no ha llegado. No sé, lo veremos. Y este es el segundo modelo en el caso de que no hubiese un líder de templo de historia familiar que haría a veces de líder de templo de historia familiar el consejero del quórum asignado a la hora del templo de historia familiar, ¿no? Que dependería del presidente del quórum y del obispo, ¿no? El objeto de que sea el modelo estándar es que ahora sabemos que la presidencia del quórum ha tomado asignaciones y funciones que tenía el obispado. El obispado, tanto el obispo como los consejeros, tienen que ser descargados de muchas de las responsabilidades que tenían y delegar tanto en el quórum de elders como en la sociedad de socorro, para dedicarse exclusivamente a los jóvenes. Entonces, por eso, el quórum de elders tiene ahora mucho trabajo que hacer también, que es el trabajo que tenía el obispado, y entonces lo que es la obra del templo, historia familiar, tiene bastante trabajo. Tiene el mismo trabajo prácticamente que el líder de la obra misional, porque más o menos es un líder de obra misional, lo que pasa es que al otro lado del velo. Tiene más o menos las mismas funciones. Entonces, eso conlleva trabajo para estar cargando también al quórum de elders de esas responsabilidades también. Este es el tercer modelo, que aquí ya, que eso sería ya un barrio pequeño, una rama, en este caso, que aquí, pues, dependería, como veis aquí, el consultor directamente del presidente del quórum, que a su vez dependería del obispo, ¿no? Y el tercer modelo, pues simplemente ya el obispo y el consultor, que esto creo que todavía aquí, que en estos barrios, en el barrio de Granada, no se cumple. Entonces vemos aquí que los élderes Bernard, Remlund y Stevenson recomiendan firmemente el modelo estándar para la mayoría de los barrios, como ha dicho ya el élder Remlund en este pequeño discurso de capacitación que hemos visto, ¿no? Vamos a ver la importancia del líder del templo de historia familiar y las asignaciones que tiene. El líder del templo de historia familiar dirige la reunión de coordinación de templo de historia familiar. Sabéis todos que hay una reunión de coordinación misional, que la hace el líder misional con los misioneros, y normalmente solía estar presente el obispo, algún miembro del obispado, y ahora creo que está presente o el presidente del quórum o algún miembro del quórum. Corregidme si me equivoco, creo que es así, si mal no recuerdo. Entonces, es el que dirige la reunión de coordinación de templo de historia familiar, que veremos ahora más adelante quién la forma, esta reunión. Reunión de coordinación. Implementa el plan de templo de historia familiar de barrio. O sea que el plan de templo de historia familiar de barrio se puede llamar una especie de propuesta, pero se hace en la reunión de coordinación, junto con todos los que forman la reunión de coordinación.
y de allí después llega hasta el Consejo de Barrio, ¿no? Lo veremos más adelante también. Después, el líder de Templo Historia Familiar, junto con los consultores, ayuda y anima a los nuevos conversos, a los jóvenes, a los hash, que lo necesiten, a tener hasta la 4ª generación en su árbol genealógico y a llevar nombres al templo. Y también, si tienen que hacer indexaciones que no saben, pues también todo lo referente a Family Search y a la obra vicaria es lo que se dedican a ayudar tanto el líder del Templo Historia Familiar como los consultores. Coordina con el líder misional para estar al día de los nuevos bautizados para comenzar a ayudarlos con su árbol en Family Search. O sea, el líder misional y el líder del Templo de Historia Familiar tienen que estar siempre en estrecho contacto. Cuando hay algún futuro bautizado, algún futuro bautismo, el líder misional puede darle los datos ya al líder del Templo de Historia Familiar para que empiecen a interesarse por su árbol genealógico y asignarle algún consultor que le pueda ayudar y estar supervisándose y ver los progresos que hace, para empezar a llevar nombres al templo y empezar a tener su árbol familiar a sus padres, a sus abuelos, sus bisabuelos, sus ascendientes y también sus hijos descendientes. Y también alienta, coordina y facilita la asistencia al templo. Aquí, como dijo el Renlum, no se interesa por la cifra, sino que se alienta a los miembros que quieren ir al templo para que vayan al templo. ¿Okay? Ahora sabemos que el templo está cerrado, ahora mismo solamente está para hacer ordenanzas personales, ya podemos hacer investiduras y tal, pero más adelante seguramente que estará abierto. Aquí vemos en esta imagen que tenemos aquí a un consultor que está echando una mano aquí a un miembro que está trabajando con Family Search, ¿no? Entonces, es muy importante que los consultores puedan ayudar a todos los miembros con la obra del Templo de Historia Familiar. O sea, que estén al día y que estén puestos de poder manejar el problema de Family Search. Hoy día se están dando unas capacitaciones, no sé si alguno de vosotros la habéis visto, alguno de los consultores, la está dando la hermana Yolanda Pascual. Empezamos el día 15, el jueves, este jueves pasado, no, el anterior, este jueves último también se continúa ella siguiendo la capacitación, que es era una introducción al programa de Family Search. Y era muy importante, se avisaron en todos los barrios, porque los consultores, aparte de que estaban todos invitados, pero los consultores era muy importante que estuviesen ahí, porque es para aprender a manejar el problema de Family Search. El programa de Family Search es un programa muy potente y a veces no sabemos sacarle el jugo, por decirlo así, de ese programa de lo que nos puede dar, ¿no? Porque tiene muchísimas posibilidades. Es importante que sepamos manejarlo para poder ayudar a los miembros que quieren trabajar no solamente para añadir su árbol genealógico, sino para buscar registros que en el programa de Family Search se puede hacer, para añadir recuerdos y para interesar a los jóvenes que se interesen por eso. Los jóvenes que hoy día tienen una capacidad especial para todas estas cosas de la tecnología y seguramente que aprenden rápidamente, mejor que nosotros, trabajar en el programa de Family Search. Los consultores, bueno, el líder de Templo Historia Familiar junto con los consultores, tendría que rendir todas las semanas este informe que lo proporciona el presidente Corrado para hacer el seguimiento de los miembros que se le asigne a un consultor determinado para ver cómo avanza en su árbol genealógico y en Family Search, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un informe semanal donde se ponen una serie de datos, el barrio que es, la fecha, en este caso lo que sea, el líder de Templo Historia Familiar, quién es, el consejero del quórum que está a cargo, ¿no? Si es el primer consejero, el segundo consejero, si tienen el plan de Templo Historia Familiar y si se ha hecho la reunión de coordinación, la última que se ha hecho, que tienen que poner la fecha. Entonces, este
consultor, como vemos aquí, tendría asignado a una persona asignada y tendría que ayudarle en estas 4 cosas que tiene aquí. Por ejemplo, que tenga su cuenta de Family Search, que es imprescindible para trabajar en Family Search tener una cuenta de la iglesia, ¿eh? Y de ahí ya sacar la cuenta de Family Search, ¿no? Tener hasta la 4ª generación, tener nombres para el templo y habrá hecho indexaciones. El número de indexaciones. O sea, esto de aquí, que pone aquí, es para hacerle un seguimiento y ver el progreso semanal que te hace ese miembro con estas cosas, ¿no? Y aquí, como veis, hay varios consultores. Por la parte de atrás de la hoja, pues tiene para meter comentarios y tal. Que no la he puesto aquí, pero ya cuando la mande ya la veréis. Entonces, esto es muy importante. La presidencia destaca, y todos los líderes de la iglesia, empezando por el presidente de la iglesia también, y están haciendo mucho hincapié en la obra y la historia familiar. Que muchas veces nos centramos en la obra misional y dejamos de un lado la obra vicaria, que es también obra misional, al otro lado del velo. En fin, ¿en qué consiste la reunión de coordinación del Templo Historia Familiar? En la reunión de coordinación del Templo Historia Familiar, como veis aquí en esta transparencia, que hay una especie de interacción entre las presidencias del Quórum de Sociedad de Socorro, el Consejo de Barrio, ¿no? Entonces, aquí esta reunión está formada por el líder de Templo Historia Familiar de Barrio, los consultores de Templo Historia Familiar, la consejera de la Sociedad de Socorro, de la presidencia del Socorro que esté asignada a esto, puede estar o no puede estar si quiere, pero si puede estar, o la presidenta, en caso que no pueda estar la consejera, si puede estar mejor. El consejero de la presidencia del Quórum de Elders también, debe de estar ahí también. Incluso a los misioneros de tiempo completo. Los misioneros de tiempo completo a veces es difícil que puedan estar en las reuniones y se puede también invitar al líder misional. Porque el líder misional en esta reunión de consejo, o sea, de coordinación de Templo Historia Familiar, perdón, el líder misional puede aportar los miembros que se han bautizado y los que tienen previstos bautismos, fechas próximas de bautismo, para que le puedan ayudar en el Templo Historia Familiar. Y empiece ya a trabajar con su obra vicaria. Hermana Salmerón, ¿quiere leer esto que pone aquí abajo del líder de Templo Historia Familiar de Barrio? Que está en rojo. Es que tenía el micrófono cortado, perdón. El líder de Templo Historia Familiar de Barrio asiste y es quien dirige la reunión con los consultores de Templo Historia Familiar de Barrio. Con un plan sencillo y claro de Templo e Historia Familiar de Barrio, la reunión de coordinación no debería durar mucho. Recuerden, es mejor tener una reunión no muy buena a no tener una reunión. La reunión se realiza con regularidad. Okay, muchas gracias. O sea, esta reunión se tiene que hacer con regularidad. Con regularidad se supone una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Porque es muy importante tener la reunión con regularidad para estar al día y al tanto de lo que se está haciendo y hacerle seguimiento a los miembros que se le han asignado a los diferentes consultores. O sea, aquí, como vemos, el líder de Templo Historia Familiar es el que dirige la reunión. Y dice además con un plan sencillo y claro de Templo Historia Familiar. No hace falta tener un plan muy complicado, un plan sencillo, donde ahora veremos lo que se puede meter en este plan, ¿no? Pero es mejor tener una reunión, aunque no sea muy buena, que no tener una reunión, porque en cualquier reunión siempre se salga algo positivo. Este es más o menos de lo que debe de costar un plan de Templo Historia Familiar de Barrio. Este Templo de Historia Familiar, como veis aquí, se llega hasta el Consejo de Barrio, que está formado por, como sabemos, por el obispado, los presidencias de los quórum, presidente más joven y tal, por todo el Consejo de Barrio, ¿no? Y esto es lo que tiene, de lo que debe más o menos constar o tener en cuenta en los planes de Templo de Historia Familiar, ¿no? Tener en cuenta que hay que incluir a los niños de 10 y 11 años, a partir de ahí, para que tengan hecha por lo menos hasta su 4ª generación, para que empiece ya a trabajar en la obra vicaria.
Y también, como hemos dicho antes, incluir a todo nuevo converso de 11 años en adelante, también para que siga trabajando en su obra vicaria. Ayudar a los miembros del barrio que no tienen sus 4 generaciones. Se pueden decir ahí, en ese plan, qué miembro del barrio hace falta que se le ayude y a quién se le ha asignado para que le haga un seguimiento y le preste la ayuda que necesita. También se le ayuda a prepararse para el templo. O sea, el líder del templo Historia Familiar puede también preparar a los miembros para el templo. Él puede, o otra persona, pero vamos, él puede dar también la clase de templo Historia Familiar, que está preparado para ello. Y también alentar y coordinar y facilitar la asistencia al templo sin establecer cantidades determinadas. No hace falta establecer cantidades, simplemente alentar y facilitar la asistencia. Y sin tener que hacer informes ni que hacer eso, solamente alentar, ¿no? Entonces, aquí como vemos, los que forman el Consejo de Barrio, pero también se puede invitar al líder de Templo Historia Familiar en el Consejo de Barrio. Porque el líder del Templo Familiar, junto con en las reuniones de coordinación, es cuando se hacen el plan de, o por lo menos el plan de Templo Historia Familiar que se va a presentar al Consejo de Barrio. Y el líder de Templo Historia Familiar puede estar allí para aclarar alguna duda que tengan o para ayudar en aclarar. Una vez que está en el Consejo de Barrio, se pueden implementar más cosas que los miembros del Consejo de Barrio crean conveniente que se pueda meter en el plan. Porque hasta que el Consejo de Barrio no apruebe el plan, que normalmente lo aprueba el obispo junto con el Consejo de Barrio, entonces cuando no se trabaja en ese plan. Tiene que estar aprobado por el obispo y por el Consejo de Barrio. O sea que una vez que el plan sea aprobado, el obispo, el presidente del quórum, o sea, el Consejo de Barrio en general, se lo pasan al consejero del quórum asignado, que se lo pasará al líder de templo y familiar, donde vemos aquí que se reunían en otra reunión de coordinación y empiezan a actuar y hacer asignaciones referente al plan de templo, historia familiar que se ha desarrollado, que lo han desarrollado antes y previamente y después pues presentado al Consejo de Barrio, ¿no? Este es un ejemplo de plan de historia familiar que puede seguir de guía. Si queréis, os puedo mandar la copia para que lo veáis y empecéis a trabajar en él. Se puede hacer, esta es la propuesta que tiene que llegar al Consejo de Barrio para que sea aprobada allí por ellos, ¿no? Entonces, aquí se plantean los objetivos, las acciones propuestas y las metas o el control que se va a hacer sobre las personas asignadas, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es hacer participar a los niños de 10 y 11 años en la obra del templo historia familiar. ¿Acciones propuestas? Pues se puede poner aquí también. Dice, establecer junto a la presidenta de la primaria un calendario de actividades formativas adaptadas a su edad, ¿no? Entonces, a los niños de la primaria pues se les puede ir enseñando mediante actividades a trabajar en la obra vicaria y a empezar a tener ya una cuenta de Family Search. Otro objetivo, por ejemplo, es incluir a todos los nuevos conversos en el servicio de templo y historia familiar. Identificar a los conversos de estos últimos que se han bautizado, que algunos no tienen todavía cuenta de Family Search y algunos ni cuenta de la iglesia. Y asignarle un consultor específico para que le ayude y le haga un seguimiento de cómo va progresando en eso, ¿no? Aquí dice que la meta sería, cada nuevo converso enviará al menos un nombre al templo antes de fin de año. Por ejemplo, podría ser una meta así, ¿no? Bueno, y así vemos aquí sucesivamente los objetivos, las acciones y las metas propuestas, ¿no? Aquí continuaría el templo de barrio terminando aquí. Una cosa muy importante que está haciendo mucho hincapié la estaca es en los jóvenes y en los hash y los nuevos conversos. Vemos en los informes trimestrales de la estaca que los nuevos conversos no llevan todavía ningún nombre al templo. Es importante que se vayan involucrando ya. Y los jóvenes, apenas ninguno también. Hay muy pocos, en muy pocos barrios, que a lo mejor hay uno que lleva un nombre en un barrio de a lo mejor 20 y tantos jóvenes que hay. Y de los hash, idem de lo mismo. O sea que, en general, tanto los jóvenes como los hash y los nuevos conversos, hay que animarlos en que trabajen en la obra vicaria. Y esto es lo que dice el presidente
el presidente del apóstol Bernard, sobre la obra misional. Miguel Ángel Mesa, ¿quiere leerlo, por favor? Sí, claro. La prédica del Evangelio y el ocuparnos de nuestros muertos son dos responsabilidades divinamente encomendadas. La línea divisoria artificial que tan a menudo trazamos entre la obra misional y la obra de historia familiar y del templo está desapareciendo. Esta es toda una gran obra de salvación. Efectivamente, aquí dice el elder Bernard que es una línea artificial que nosotros hemos creado entre la obra misional y la obra del templo. Y lo que se intenta es que desaparezca esa línea divisoria artificial, puesto, como dice aquí el apóstol, es toda una gran obra de salvación. Bueno, pues esta ha sido la pequeña presentación que tenía para vosotros. El tiempo está casi a terminar, pero de todas formas, si tenéis preguntas o queréis comentar algo, antes de finalizar, ¿alguien tiene alguna pregunta? Está todo muy claro. Hermano, Yes. el informe semanal que nos has presentado, ¿es un informe, una iniciativa de la Estaca o es de la iglesia como tal? Es una iniciativa de la Estaca para hacer los seguimientos, porque dice, en la presentación veis que el elder Remlund habla también de un plan de seguimiento, ¿eh? Y este es el plan de seguimiento que lo ha hecho el presidente Corrado, lo ha propuesto él para que se haga. Aquí la Estaca. El presidente Corrado es el que lleva la obra del templo Historia Familiar. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo lo que voy a hacer, si se corta, si queréis, nos conectamos otra vez porque está a punto de saltar ya. Yo lo que voy a hacer es que lo que es las copias, esto que tenemos para que os sirva, si queréis, para que os sirva de referencia, mandaros una copia del plan de templo Historia Familiar y os voy a mandar también una copia de lo que es el informe semanal. Es muy importante que los consultores, si necesitan ayuda, yo estoy disponible para ayudarles, pues que el líder de templo Historia Familiar, que no está aquí, ¿no? No lo veo. Ya hablaré yo con él. Los capacite, o algún consultor que tenga también conocimiento, los pueda ayudar y los pueda capacitar si hay algún consultor que necesite ayuda. Si todos sabéis, pues perfecto. Entonces ya empezar a trabajar y empezar a hacer